Sí. ¿Cómo Bendecida estás, noche. Mireya? ¿Cómo estás? De igual manera, hermosa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias de verdad por estar aquí en este tiempo y en este espacio. Así que muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotras. ¿Cómo has estado? Gracias, genial, todo bien, gracias a Dios y con la bendición de Dios. Amén. Así es, hermosa como siempre. Rosy, coméntanos Gracias. un poquito, preséntate por favor para que también puedan conocer sobre ti, sobre lo que haces. Bueno, mi nombre es Rocío Sotomayor, soy coach de logro de resultados, terapeuta en PNL, programación neurolingüística, hipnoterapia de regresión sanadora, ¿no? ¿Cómo Bueno, todo esto de acá es algo, eh, es un nuevo propósito que he encontrado. lindo, qué lindo. Qué Sí, de lindo porque verdad. nosotros como seres humanos necesitamos, y mientras que vamos, creo que, como decía mi madre y esa frase, vamos haciendo camino al andar, ¿verdad? Mientras vamos preparándonos, mientras vamos conociendo un poco más, es como que yo siempre lo digo y lo manejo así, incluso hice un programa a inicio de año, ¿no? De la ruta, o sea, ¿quién es tu brújula? ¿Quién es la persona que te guía? ¿Quién es ese ser que te guía? Y yo, mira, todo lo que nosotros vamos conociendo, aprendiendo, sé que eso tiene un propósito mucho más grande del que nosotras mismas nos imaginamos, porque es ese llamado al corazón, es ese llamado, Definitivamente. la voz de mi alma, ¿no? Que me va diciendo, mira, es este el camino, es por aquí que tienes que ir, es por ahí, por aquí que yo quiero, es como que escuchar esa vocecita de tu corazón y como tú dices, es el propósito que yo he encontrado para poder ayudar a más personas. Y no solamente ayudar a más personas, porque eso tiene un inicio, ¿verdad? Pero cuéntanos y menciónanos, por favor, ¿qué significa hipnoterapia, dijiste hace un momento? Bueno, la hipnoterapia regresiva, hay mucha gente que Hipnoterapia. no conoce este tema, sino que piensan que es algo moderno, ¿no? Pero en realidad tiene miles de años de repente, porque creo que está dentro de cada ser humano, no es algo consciente o inconsciente, que se ha manejado en todas las culturas, se podría decir, en todas las civilizaciones. En el Perú, por ejemplo, tenemos a los chamanes, ¿no? Los chamanes, cuando entran en trance, es como decir una autohipnosis, ¿no? Y logran ver, porque yo creo que la información se guarda en el alma, ¿no? Yo creo que el alma nunca muere, entonces esa información, cuando uno está meditando, también está entrando en hipnosis. De repente también estás lavando los platos y se te va el tiempo, tú no te das cuenta que ha pasado tanto tiempo, piensas que ha pasado 5 minutos y ahí lavando los platos de repente se te ocurrieron ideas, soluciones. Entonces, es muy bueno estar también en silencio, ¿no? Porque a veces nos llenamos de música, de conversaciones y estamos en una y otra y no nos damos tiempo para estar en silencio. Yo tengo una frase que suelo decir que cuando uno ora, habla con Dios, pero cuando uno queda meditando, es Dios quien te habla a ti. Exacto, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y hay mucha gente que no entiende esto, ¿no? No entiende esto y yo cuando lo comento, a veces voy por la calle y me hacen algún comentario, entonces yo le digo, ¿cómo es que yo salgo de repente de ese estado de ansiedad? Por ejemplo, hace unos días hemos estado viviendo ayer, ¿no? Todo, como que todos hemos estado tensos por lo que vaya a suceder de repente con nuestros hermanos venezolanos. O sea, hay que ser un poco empáticos también, qué es lo que está pasando en el mundo, pero no hay que sumarse, o sea, que como que no hay que entrar en ese estado de miedo, ansiedad, ¿no? ¿Cómo sales de eso? Sí, sí, definitivamente. Eh, a veces uno se contamina, se podría decir, con noticias malas, con comentarios de otras personas negativos, ¿no? Pueden ser verdad,
pueden ser no ciertas, pueden ser de extraños, o puede ser incluso hasta familiar, ¿no? Entonces, hay que cuidarse un poco de eso. Yo tengo años que no escucho noticias porque la verdad que deprime y es muy tóxico para nuestra salud, ¿no? A veces uno está en ese bucle que todo te va mal y no te das cuenta por qué. Y cuando uno está con la vibración baja, atrae más cosas malas, ¿no? Que te Totalmente. enfermas tú, que se enferma la familia, y de repente sales del trabajo y se aumenta, ay, encima que no tienes, de dónde sacas, y viene una enfermedad, y después hay, o sea, es un bucle. Cuando uno Claro, está, dice ya, bueno, creo que todo depende no del problema, sino de cómo recibes el problema, o sea, tu actitud, ¿no? la Yo, actitud. eso, cuando no tenía conocimiento de esto, era algo difícil, porque yo también estaba cayendo, ¿no? Digamos, en ese, ¿cómo se dice? En esa moda, se podría decir, ¿no? Porque es algo que tú escuchas a la otra que se queja, tú también te empiezas a quejar, que el gobierno es así, que esto, que el otro, y pa, 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 pa. Cuando te das cuenta y tomas conciencia de que uno tiene que tener una actitud más positiva y superar todo esto, este, todas las cosas te empiezan a ir bien, o sea, se arregla todo, ¿no? O sea, tú dices, ya, bueno, tomaste el carro y el tráfico está muy lento, aprovéchalo, ponte a estudiar algo, lee un libro, un audiolibro, o sea, hay que tomar las cosas de la mejor manera. Por supuesto. Y todo depende de cómo nosotros estamos vibrando, ¿no? Cuando tú dices escuchar las noticias, ¿no? Escuchar todo eso nos carga de esa energía negativa, efectivamente, porque empezamos a vibrar de repente, o sea, empezamos a vibrar bajo y es donde todo sucede, todo empieza a suceder. Pero si no, y a mí me pasó en tiempo de pandemia, es que yo estaba viviendo sola con cuatro generaciones cuatro generaciones juntas y todos eran varones. Entonces, imagínate, a veces los hombres no tienen la misma estabilidad, o no tienen los mismos recursos que nosotros tenemos como mujeres. Y cuando hablo de recursos, hablo de esas técnicas que nosotras podemos emplear. Mira, hemos sido, o sea, somos mamás, hemos dado a luz, somos capaces de poder hacer cosas maravillosas, funciones que de repente los hombres no pueden por ahí, ¿no? Hacer, como por ejemplo dar a luz, o sea, esa fuerza y ese poder de dar luz, de poder dar vida, yo creo que te enseña un montón. Arrancando desde ahí te enseña un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes salir de ese estado de quejas, de problemas, siempre en cuando, como tú dices, saliendo de esa vibración y donde tú le pones la energía, lo haces crecer definitivamente, ¿no? Rosy, cuéntanos, tú eres mamá también. Sí, sí, yo soy madre, tengo una hija de 17 años. Eh, Justamente me estabas hablando de los hombres que no tienen la misma fortaleza, digamos, que nosotras, pero también tiene que ver mucho con la crianza que han tenido, ¿no? Porque de repente a los hombres no se les ha permitido llorar. Entonces, han guardado muchas emociones, ¿no? Y ni que fueran de roca, porque también son de carne y hueso, también Eres tienen humano. corazón, ¿no? Y eso es algo que también yo no hace mucho lo he descubierto, porque a mí siempre me decían, no, los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres no sienten igual que la mujer. Y lo creí tan fuerte eso, que yo decía, los hombres de verdad no les duele nada, si al hombre le pegas no le va a doler porque tu mano es de mujer, o de repente, bueno, creencias, ¿no? O sea, que uno se las cree, ¿no? Y después te das cuenta, no, los hombres también sienten, ¿por qué no van a llorar? ¿Por qué no van a desfogar? Y mira, las lágrimas retenidas se convierten en gripe y cuando más fuerte es el dolor, se convierten en problemas pulmonares. Entonces tiene mucho que ver la emoción con la salud. Entonces yo invitaría a los hombres que se permitan también llorar cuando necesiten llorar, hablar cuando necesiten hablar, porque el silencio, el dolor, todas las emociones reprimidas se convierten en dolores físicos, Totalmente. emocionales, ¿no? Totalmente.
ese es un error de verdad que muy, muy frecuente cuando somos, sobre todo adultos. Pensamos que es preferible callar mis problemas, es preferible callar lo que siento, el dolor que siento, para no preocupar a mi familia, para que mis hijos se sientan bien. Es un error que yo cometí hace muchos años y yo decía, mis hijos estaban muy pequeños, yo estaba viviendo una situación pues no tan agradable en ese momento con mi familia y yo trataba de callar. Según yo, mis hijos no se iban a dar cuenta, pero por más pequeños que ellos estaban, te cuento que veían cómo yo sufría y veían lo mal que yo estaba. Y cuando tuve la información correcta, me dijeron, pero tú dices que tus hijos, mientras que tus hijos estén bien, tú no importas. Y realmente es al revés. Cuando decimos, voy a evitar de decirle a mi familia que estoy pasando esa situación, realmente es al revés, porque la persona que se hace más daño somos nosotros mismos. Yo tuve una experiencia muy, muy grande y yo creo que eso fue lo que me hizo un antes y un después en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de hacer las cosas, que fue la experiencia que tuve con mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá cayó muchísimo y ella se fue así de pie, se fue sin decir absolutamente nada, sin quejarse, siempre estuvo bien. Entonces, yo entendí ahí que realmente ella guardó muchísimo, ¿no? Y nosotros los seres humanos, yo escucho y veo en muchas mujeres, hombres y mujeres en realidad, que por el hecho de pensar de que no voy a afectar a mi familia, nos estamos haciendo más daño a nosotros mismos. ¿Cómo lo ves? Sí, Tú me acabas de decir de que sí, efectivamente, el callar es donde las enfermedades empiezan como que a tomar fuerza de eso, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Hay muchos factores que influyen en la enfermedad, pero yo creo que el más importante es el emocional. El El emocional, emocional. ¿Cómo sí. nosotros o cómo podemos, cómo la persona, y en este caso cuando hablamos de mujeres, Fernando, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Fernando, coméntanos si tú tienes un caso, si conoces un caso de esto, coméntanos por favor. Gracias por tu buena vibra, como siempre. Te mando un besote desde aquí. Y cómo nosotros cuando empezamos a emprender y tenemos este miedo, tenemos eso de que lo haré bien, no lo haré bien, y como que hace que no nos atrevamos a hacer las cosas. ¿Qué les puedes decir tú a estas mujeres, hombres? Lo que pasa es que muchas veces nos comparamos ya con otras personas exitosas, ¿no? Pero tenemos que ver que también esas personas han empezado desde abajo y uno no es consciente de todo lo que han hecho para llegar a donde están ahora, ¿no? Entonces, yo misma ahora soy una emprendedora, ¿no? Yo estaba trabajando antes para el Estado, ya, y dije, no, pues yo, bueno, a partir de que tomo todo este conocimiento de desarrollo personal, te comentaba que se ha vuelto mi nuevo propósito, porque yo antes, bueno, yo soy diseñadora de modas titulada, Qué incluso he bonito. representado al Perú, Mira, he quedado a nivel nacional acá en primer lugar hace muchos años, me fui a México, que finalista, ¿no? Y luego pasé por una etapa de depresión. ¿Ya? Después yo estuve también en Miss Perú Mundo, en Miss Perú Universo con trajes alegóricos en el año 2000. El 2005 me titulo y, y pasé por una etapa de depresión fuerte, ¿ya? Eh, bueno, lo que hizo que estuviera como zombie, se podría decir, ¿no? Ya no tenía esa pasión, esas ganas de, de comerme el mundo, como se puede decir, ¿ya? Entonces, bueno, fue justo cuando tuve a mi hijita, ¿no? Una negligencia médica, que bueno. Entonces, pasó un tiempo, ¿no? Y yo estaba piloto automático, hasta que decidí tomar eh, las riendas de mi camino y busqué ayuda, ¿no? Incluso busqué ayuda en Demuna para que me den apoyo psicológico. Y así estuve por un año, ¿no? Apoyo
Primero era semanal, luego mensual y me dieron de alta con depresión ansiosa. Imagina. Pero para esto, yo, habían días que no me lavaba ni la cara. O sea, yo me levantaba con mi pijama, atendía a mi hija, como zombie era todo. Si me cambiaba era para llevarla al parque, miraba al suelo, no quería mirar a nadie. Yo, o sea, terminamos el padre de mi hija y yo, y, y me bajó la autoestima, hubo un maltrato familiar, pero una violencia emocional, ¿ya? Entonces, yo creo que las palabras son peor que los golpes. Definitivamente, Entonces, sí. sí, bueno, la última tarea que me dio la psicóloga fue buscar trabajo donde no solamente yo trabaje, o sea, yo trabajaba, yo hacía mis modas, pero en casa, tranquila, ¿no? Entonces dice, no te tienes que compartir con un ambiente de trabajo, con un equipo, que esto, que el otro, y bueno, salió la oportunidad y empecé a trabajar para el Estado. Eh, bueno, esto ha sido como unos 10 años trabajando para el Estado hasta que cuando despierto, todavía estaba ahí, pero no me atrevía para nada a salirme de ahí porque tenía un buen salario y y cómo es Dios te arregla el camino cuando tú no te quieres salir, aún así tú sepas que no te conviene, que no estás bien. Ya el ambiente se había vuelto un poco raro porque con todos los cambios de ministros ahí en el gobierno cambian de directores, todo fue feo, la pasé feo al final y salí, salí no por mi voluntad, pero salí. Entonces, de ahí estuve con otros trabajos, se podría decir, ¿no? Pero ya estaba ya con el bichito de que voy a emprender, ¿no? Pero no estaba muy segura de qué. Pasa, hace año y medio fallece mi papá en el mismo hospital, también por negligencia médica. Entonces, cuando yo estuve con la negligencia médica fue mi papá el que me salvó la vida, se podría decir, porque él estaba atrás de mí, atrás de los médicos, las enfermeras. A mí me operaron un día antes de Navidad por una, o sea, ay, es una historia larga esa, muy, muy sufrida. Bueno, la cosa es que esta vez yo ya no pude hacer lo que él hizo por mí, entonces ese dolor, ¿Qué esa hiciste? impotencia, Claro. esa impotencia es fuerte. Y toda mi familia llorábamos, nos aguantábamos, nos queríamos dar fuerza cuando teníamos el nudo en la garganta, este, teníamos la ira, teníamos mucha ira, estábamos como un fosforito, ¿ya? Yo tenía ganas de pegarle al médico, de verdad, tengo grabaciones donde mi papá, cuando yo estuve mal, eh, yo estuve un mes internada, ¿ya? Yo tuve shock séptico, entonces mi papá Eso fue hizo a un causa programa de de una impresión. televisión sí, a causa de la cesárea, Ah, que ok. se infectó, los médicos no entendían que había una infección. eh, Ay, Dios mío, lo pasé todo. Me dieron, mi barriga estaba inflamada, parecía que tuviera otro bebé adentro, y me daban gaseoped, cuando es un síntoma de infección. Y mi herida estaba roja, y decían debe ser alergia al hilo. Y bueno, si es que hay infección, debe ser mastitis. Y iban las obstetras a exprimirme los senos y yo gritaba de dolor hasta que el séptimo día se revienta la herida de sangre y puse sangre echada. Y pues mis piernas así de dolor, mi papá y mi mamá bajándome las piernas, mi bebita en neonatología. Y fue un mes con esa limpieza de la herida 2 veces al día, 14 días. Después darme cuenta que lo que habían hecho era sacarme el útero y el ovario, ya no puedo tener hijos, o sea, todo se me vino. Ese recuerdo del maltrato que uno siente, que te levanten a las 5 de la mañana, tú con fiebre, con escalofríos, y estés descubierta, que nadie te tape, que pasen a tu lado, conversen entre ellos y no te hagan caso, o cuando te hacen caso, se sorprendan, pero de ahí pasó todo, ¿no? Tenía 4 de presión, no le variaba, solamente veía un poco borroso. Bueno, entonces todo esto se revivió cuando a mi papá le pasó lo mismo. Y mi papá, luego de lo que me pasó
a mí, hizo un programa de televisión, Salvar Vidas con Prevención, para que otras familias no sufran de esto. Wow, qué lindo. Sí, él era el director, productor, entrevistador, sin ser médico, porque mi papá era militar del ejército, y entonces como presidente del Club de Leones pone esta propuesta y bueno, pues estuvo en el Canal 21 en el norte, y por 8 años. Entonces, Mira, con todo lo que él aprendió de tanta entrevista a los médicos, que era, bueno, cómo prevenir, cómo tratar y cómo sanar, ¿ya? Y tenía 3 segmentos. Bueno, la cosa es de que le dice al médico que tenía que limpiarle la herida, abrir y limpiar la herida. Y el médico no le hizo caso. Le dijo, pero usted es doctor, o sea, mira hasta dónde llega, y se rió. O sea, yo lo tengo grabado porque lo grabé de espaldas. Y no le hizo caso hasta el mes. Pero para esto, todo el mes le dieron antibiótico de tercera generación, el paracetamol, un mes. O sea, no debe pasar más de 7 días. Le dañaron el riñón, el hígado. Luego le operaron. Como no querían aceptar, le operaron de nuevo. Al quinto día le da un preinfarto, se le fue la respiración, le vuelven a operar ese día, pero para sacarle la prótesis. Y salió bien, gracias a Dios no necesitó que lo entuben como nos estaban advirtiendo que podría ser. Entonces, ujú. la ¿Cuánto firma que tiempo se había hecho también, duró, cuánto tiempo duró ese proceso de tu papito? las 3 operaciones en un mes prácticamente. Un Un mes. mes y Y 10 días, después un de mes y 5 eso, días. después de eso que a ti te tocó vivir y volver a vivir la experiencia que tú tuviste, ¿qué fue lo que pasó contigo? O sea, ¿qué fue lo que Oh, hizo Dios el mío. clic contigo y qué fue el cambio? Porque me imagino que eso de ahí causó y tuvo una reacción. Sí, mi papá era el hombre más positivo del mundo. O sea, a él le dolía, él caminaba, hacía su esfuerzo por caminar porque fue una operación de prótesis en la rodilla. Entonces, cuando tú le preguntabas, ¿cómo estás? Él decía, con dolor, él decía, estoy bien, cada vez mejor. Él ha sido nuestro maestro eh, en todo esto, ¿no? Siempre él nos daba ánimos, siempre que alguien estaba triste. A mí, por ejemplo, me dedicó esa vez que estuve mal y que, bueno, yo hice juicio al médico, pero tú sabes cómo es acá el gobierno, hay mucho corporativismo. Entonces mi papá me puso la música de La vida es bella, de ¿cómo se llama? De Bosé. Ah, ok. Y entonces, nosotros nos quedamos pues sin la alegría de la casa, el roble, el alegre, Claro, y con su niño. me imagino totalmente. Porque me pasó lo mismo con mamá, o sea, me pasó lo mismo como te está diciendo. Y entonces, Rosy, fue eso que te llevó a ti a poder estudiar programación neurolingüística. Bueno, sí, y mucho tiene que ver eso, porque, o sea, mi papá, antes de irse, yo ya estaba estudiando en la Universidad de Administración y Gerencia del Emprendimiento. Y mi papá no sabía que se iba a poner mal. Y me dijo, Rocío, tú vas a seguir estudiando. Y yo ya, sí, gracias, papi. Chévere, mi papá me iba a apoyar. Y yo estaba ya sin trabajo, era seguir posponiendo, ¿no? Entonces, estudio y dentro de lo que estoy estudiando, el cuarto ciclo, eh, bueno, y gracias a Dios yo siempre mantenía el quinto superior incluso, ¿no? Y ahora, cuando mi papá se fue, me dediqué más, o sea, sacaba las mejores notas, se podría decir, estaba todo el día sentada frente a mi laptop, estudiando, repasando, haciendo tareas, todo esto, ¿no? Como que tú en ese momento, por la ausencia de tu papá, tratabas de cubrir esa ausencia de tu padre y meterte en el estudio para que no te afectara de Sí, repente y no pudieras sentir ese dolor. sí, porque eh, cuando uno está con la mente ocupada, por ejemplo, si estás trabajando te vuelves workaholic, es lo que te tiene,
esto, como se dice, distraído del dolor. Porque una vez de que ya no estás haciendo nada, si estás de repente lavando los platos, como te había comentado, tú te pones a pensar a recordar todo, te pones a llorar. No yo te entiendo, tranquilo, no te preocupes. Este, y todo esto, toda esa experiencia que tú tuviste, ¿qué fue lo que hizo de repente? Hay un quiebre Sí, en todo este proceso que tú has tenido personal. Tuvo que haber un quiebre para que tú digas, ok, hasta aquí llego, le doy un alto a esto y empiezo a tomar la responsabilidad en mis manos para poder transformar este dolor y hacer las cosas diferentes. ¿Cuál fue ese quiebre que tú tuviste? ¿Fue para la serte sincera, experiencia fue de tu papá? desde el velorio, porque mi papá tuvo 3 días de velorio, y en el tercer día fue el entierro. Entonces, antes del entierro, yo di unas palabras a mi padre y le prometí ser mi mejor versión. Y bueno, me puse a estudiar, como te dije, y dentro de lo que ya estaba estudiando en la universidad, encuentro esto, en uno de mis grupos comparten los cursos de practitioner en PNL y coaching. Y Ok, dije, bueno, yo quiero esto. Y yo hablé con el profesor, ¿ya? Y me dio las facilidades, porque tampoco, o sea, ¿cómo es? O sea, Dios te pone a la persona ideal. O sea, encontré un maestro y que me dio encima facilidades de pago. Y él me buenísimo. apoyó. Y él mismo me coacheaba, él mismo me hacía mis terapias de PNL. Entonces, cada vez que me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, no, hasta cuando le tenía odio quería pegarle, no te miento, yo quería pegarle al médico. Entonces, hizo una técnica, la técnica de la silla, que es muy buena. ¿Cuál de esas Entonces, aplicaste? ah, ¿Cuál de esas técnicas aplicaste? todas, todas las técnicas que hizo conmigo me ayudó. Y entonces ya no solamente era ayudarme a mí, sino, o sea, bueno, en un principio fue mi propósito ayudar a mi familia, cuando también me dijo de que entre familia era difícil, ¿no? Porque ya hay paradigmas, te conocen o tienen vergüenza de decirte cosas, entonces tenía que ayudar a otros. Pero yo creo que al ayudarme a mí, he contagiado un poco de este positivismo a los demás. Eh, Hubo un quiebre también. Yo tengo una hermana que adoro, pero estábamos así. Éramos como una mecha a punto de reventar Ok, y nos peleamos. Y me dolió, me dolió mucho porque, este, eh, aunque no lo creas, o sea, yo soy, y todo el mundo dice, ay, qué delicadita, qué es que el otro, ¿no? Pero mi papá me enseñó defensa personal. y no me vas a decir que te agarraste de repente a golpes con tu Nos hermana. hemos agarrado a golpes. En serio. Entonces, ay, mi hermanita que me perdone. Pero bueno, nosotros hemos sanado. Qué Y importante, ¿no? Qué importante, sí, porque esas cosas, a veces uno dice, ay, pero ¿cómo es posible? Pero pasan, o sea, eso sucede y es de repente siempre evitarlo. Es por eso que nosotras llegamos a un punto de poder, oye, ¿cómo hago para poder controlar mis sí, emociones? ¿Cómo hago para poder básico. controlar esta ira que yo siento y cómo lo transmuto? Y Porque todo lo peor de todo es que a ¿no? veces dañamos a quienes más amamos. Sin Eso es lo querer, peor. Es que uno no se mide, ¿no? A veces por ejemplo, no sé si te ha pasado, tú estás en el trabajo y tú dices, es que me tienes hasta acá, pero te limitas, o sea, te cuidas. Y cambio en la casa, en la familia, a veces uno lastima y, y de repente es algo que tú querías hacerlo en el trabajo y lo guardaste y te lo trajiste a casa, y la inteligencia emocional te enseña a dejar las cosas en su sitio. O sea, exacto. lo que está en tu casa no lo vas a llevar al trabajo y lo que está en el trabajo no lo vas a llevar a tu casa.
¿no? Y en el Exacto. momento ver la forma de cómo deshacerte de esa emoción, porque esa emoción te va a traer no solamente problemas de repente laborales, sociales, ¿no? Sino que son problemas que te traen a la salud física, le Exacto. puedo llamar, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes mucho este tema de orgullo, te hace daño a las rodillas. Claro, es que todo eso tiene que ver con el tema de las heridas emocionales que justamente lo estábamos conversando en la entrevista anterior. ¿Cómo es que yo activo mis heridas con cualquier situación? Tú dices, tú ves, y yo tenía mucha ira, mucho enojo, claro, porque las heridas se activan y cuando no sabemos canalizar esa información o no sabemos en un idioma que nos entienda a todos, no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros, por qué siento tanto enojo, por qué siento tanto, me ha pasado a mí en algún momento, o sea, sentía tanta rabia que quería pegarle a todo el mundo por situaciones que estaba pasando. Entonces yo decía, ¿cómo hago, no? Y todo eso me llevó a prepararme, a prepararme, a prepararme. Como soy mamá de dos hijos maravillosos, entonces mis hijos fueron como que la excusa perfecta para yo empezar a prepararme y a cambiar todo eso. ¿No? Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? ¿En qué nos ayuda esas técnicas? Porque todo lo que nos enseñan en programación neurolingüística, en hipnosis, todas esas herramientas que nosotros podamos tener como ser humano, nos ayuda para poder transformar eso, ese enojo que estamos sintiendo, esa ira que estamos sintiendo, y qué fue lo que pasó, cómo pudiste tú transformar toda esa energía negativa. Bueno, bueno, eso es un trabajo constante, eso no es tampoco como una varita mágica que en un día te sanaste y ya, ¿no? Eso es constancia, ¿no? Bueno, también tiene mucho que ver la autoestima, ¿no? Yo ya tenía un problema de autoestima, como te dije, que había sido generada durante el proceso que estuve con mi expareja, ¿no? ¿No? Entonces, y bueno, esas cositas no te ayudan, ¿no? Y uno va guardando ese sentimiento de no merecimiento, Es tu un proceso. esfuerzo es mayor, ¿no? Entonces uno tiene que sí, es un proceso. Es un día nuevo, un nuevo comenzar, una nueva oportunidad, un presente, como les digo yo, un presente es un regalo. Entonces, es diario la lucha. Sí, sí, totalmente. Es un proceso, pero lo que yo aprendí, aprendí y conocí todo ese tema de las heridas emocionales. También llevé una máster, como le decía Rosy, he llevado creo que 2 veces la máster, el diplomado, porque estas herramientas nos ayudan a ser consciente. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotras le hablamos a las emprendedoras, cuando hablamos a las personas, justamente qué de repente desafíos, ¿no? Superar es porque justamente todas estas técnicas nosotros las aplicamos para poder superar. Y ese dolor que tú nos has comentado, Rosy, ese dolor que tú nos has comentado, cómo poder transmutarlo y cómo empezar a hacer, como tú dices, una nueva vida. Es un proceso que día a día nos va a durar, pero nos hace consciente. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede? Hacernos consciente es aceptar, está bien, acepto el dolor, acepto que estoy molesta, acepto que estoy enojada, que estoy llena de ira, lo acepto, abrazo el dolor, es la única forma de poder sanar, abrazar ese dolor, darme ese tiempo para mí, que sea 24 horas, 48 horas, no importa cuánto tiempo, pero salir de ese estado cuanto antes. No quedarnos y no meternos en ese estado de depresión, de ira, de enojo, de frustración, de miedo, que son los fantasmas que a todo emprendedor, emprendedora nos atacan, ¿no? Ese miedo de que cuando yo voy a emprender, hacer algo nuevo de repente, muy aparte de mi profesión, hay muchos profesionales que me escriben y me dicen, Jessica, yo quiero emprender algo nuevo. Yo soy abogada, yo soy de repente contadora, yo soy psicóloga, pero quiero hacer algo nuevo, quiero emprender. Y eso es bonito porque cuando tú empiezas en esa faceta de querer darle un giro a tu vida de 180 grados, es donde es como que, mira, yo lo llamé como esa llave al portal que tú le das el permiso a Dios para que se empiece a manifestar en tu vida.
porque es Él el que te trae las ideas, es Él el que te da las herramientas a través de las personas para que tú puedas salir de ese estado y realmente convertirte en esa persona que quieres ser. Hay una canción muy bonita que te la voy a pasar, Rosy, que es Taite Kumi, ya, de un pastor que subimos hace poco al concierto de Lily Goodman. De verdad que fue un regalo maravilloso, maravilloso. Y cuando yo empiezo a escuchar la letra, ¿no? Él habla de la niña está dormida y se levantó. Hay un versículo en la Biblia, si tú recuerdas, que lo llaman a Jesús, lo buscan a Jesús y le dice, necesito que me ayudes porque mi hija está muerta, ¿no? ¿Te acuerdas ese versículo Ya. donde llega el hombre y dice, Jesús, mi hija está muerta? Y Jesús lo mira y le dice, tranquilo, que tu hija está viva. Y se va Jesús y solamente con tocar a la niña, ya, solamente con hacer un acto, la niña despierta. Y eso es lo que significa Taita Kumil, o sea, despierta, ¿no? Y esa canción de verdad que resonó tanto en mi corazón, porque por mucho tiempo yo estaba dormida y todas las emociones negativas las sentía. Sentía ese miedo, esa frustración, este dolor, porque también tuve la pérdida de mamá, donde me demoró 2 años en poder salir de ese estado. Y llegó un momento, después de 2 años, yo lloraba mucho, lloraba muchísimo, lloraba en la calle, o sea, no había consuelo para mí, no había consuelo definitivamente. Pero cuando escuché esta palabra, es como que Dios me habló y fue algo que sentí en el corazón tan grande que dije, tiene razón. En ese momento, de lo que yo estaba llorando en mi cama, o sea, estaba llorando en mi cama, llena de depresión, me levanté, me lavé la cara, me vi en el espejo y dije, esto es verdad. ¿Qué sucedió? Estaba yo, como te digo, en mi cama, en un estado totalmente, pues, crítico, de depresión, llanto, dolor, todo eso. Y cuando llega a mis oídos la palabra, a través de un mensaje, si no me equivoco, de radio, de algo estaba escuchando, pero llega, cambia ese dolor, transforma ese dolor en logros realizados, un objetivo realizados. Cuando llega eso a mis oídos, algo sentí en el corazón que en ese momento me levanté y yo dije, sí, tienes razón, porque eso es lo que no quiere mamá que yo sea, o sea, eso no, nunca quiso ella que yo esté en ese estado, ¿no? Y ahí es donde empiezo a trabajar nuevamente en mí. Ahí es como que yo le doy el permiso a Dios, al universo, en que me empiece a traer a mí nueva información, que era la información que yo necesitaba en ese momento para poder mejorar. Si bien es Ya. cierto, yo venía ya, yo soy profesora de educación por muchos años, tenía mucho conocimiento de repente en psicología y todo eso, pero esta información que hoy por hoy conocemos, como es la programación neurolingüística, como es la máster de heridas emocionales, no la conocía. Y todas esas herramientas y todas esas técnicas, el oponopono, por ejemplo, no lo conocía, ¿no? Entonces, normalmente una persona dice, ay, ¿qué es eso? Yo no creo en eso, pero realmente funciona. A mí me funcionó. ¿Pero por qué? Porque yo di apertura a eso. Yo le dije a Dios en ese momento que seas tú el que se manifieste en mi vida. Yo no puedo porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos de repente sostenernos con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con la gente desespera porque tiene deudas y dice, ¿cómo es posible que yo esté tan endeudada? ¿Cómo es posible que sea esto? Pero a ver, lo que no nos damos cuenta es de que todo ese proceso que estamos viviendo es para fortalecer nuestro carácter y para convertirnos realmente en personas que realmente queremos ser. Esas personas Definitivamente. fuertes, capaces, esas personas seguras, esas personas que somos, de repente, como tú, estudiaste programación neurolingüística para poder ayudarte a ti a salir de ese estado, ¿no? Y empezar a ayudarte a través de tu experiencia, porque lo más importante de esto, mira, nos pueden decir muchas cosas. En la universidad nos dicen muchísimo, nos enseñan muchísimo,
pero hay muchos casos también de que solamente es teoría. ¿Y dónde está la práctica? Cuando nosotros a mí me pasó que yo le preguntaba a un profesor, profesor, ¿y en qué momento usted de repente superó esto? ¿O en qué momento hizo esto? Cuando empezamos a estudiar lo que es este emprendimiento. Y el profesor no tenía ni un negocio montado. Solamente daba clases en la universidad, pero no hacía, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la experiencia y la ventaja que nosotros tenemos como especialistas? Es la experiencia y el conocimiento que nosotros llevamos a la par para poder salir y ayudar a muchas más personas que no queremos que pase eso en realidad. No queremos Así que vuelvan a pasar, que vuelvan a sentir ese dolor y sobre todo es normal sentirse mal, es normal sentir de repente este enojo, este dolor tan grande que nos causa las pérdidas. Yo tengo el título de un libro muy bonito que estoy por sacarlo antes de fin de año porque va a ser una herramienta muy poderosa que habla justamente cómo superar el luto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo hice? El proceso que yo tuve para poder superar el luto y cómo es que todo ese dolor lo pude transformar en algo tan bonito que Laudex es la herencia de mi mamá, es el legado de mi mamá. Laudex es la abreviación de las huellas del éxito. Y es lo que ella quiso hacer en algún momento, ¿no? O sea, a mí no se me hubiera ocurrido algo tan grande. Ella quería ayudar a más mujeres, te cuento, Rosy, a que ellas puedan estar más tiempo con los niños, más tiempo en casa de repente, más tiempo con el esposo, pero activando su economía. O sea, ella lo que quería era poder formar a mujeres que puedan estar menos tiempo fuera. ¿Por qué? Porque ella vio en mí un tiempo que yo me iba todo el día fuera de casa, mis niños estaban muy pequeños, o sea, me operé, perdí mi profesión, me separé y pasó un montón de cosas que yo tuve que salir a ser el proveedor de mi casa, hacerla, ¿no? Me tocó esa función. Y ella decía, no, yo quiero, Jessica, que ahora con lo que tú estás haciendo, porque empecé a contactar con una gente maravillosa, con unos empresarios de verdad que realmente me ayudaron muchísimo, y me dijeron, Jessica, con lo que tú estás haciendo, ya había entrado al mundo del desarrollo personal. Ya había entrado al mundo del desarrollo personal, ya había entrado al mundo del liderazgo. Y me decía, con lo que tú estás haciendo, podemos capacitar a más mujeres a que puedan emprender un negocio desde casa, cualquiera que sea. Pero emprender un negocio para poder ganar un dinero extra, ella siempre, ¿no? Decía, más dinero. De repente con lo que trabaja el esposo, pero poder ayudar yo con activar y tener un poquito más dinero para poder ser de bendición para mi hogar. Ese fue el propósito de ella. Por eso que me entusiasma muchísimo. Cuando yo hablo de Laudes, me entusiasma muchísimo este camino tan bonito que muchas veces no es fácil, porque nos encontramos con muchas cosas de frente. Pero cuando nosotros tenemos la certeza y tenemos esta fe en nuestro corazón, que ese propósito que nosotras tenemos en la vida no es algo que solamente viene de nosotras. Viene, es como que una inspiración divina, porque mi mamá tuvo que sí, tener una inspiración divina para poder querer crear algo tan grande y tan bonito como eso. Y sí. yo estoy siguiendo ese legado, hablo con mis hermanos y le digo, oye, tienes que darte cuenta, ¿no? ¿Quién es tu madre? ¿Quién fue tu mamá? O sea, ¿qué fue lo que nos dejó? Y nos dejó ese valor, lo que tú dices de tu papito, qué hermoso, porque dices, fue una persona que siempre estaba alegre, siempre nos dejó lo positivo, siempre él, a pesar de todo, decía que estaba bien, y toda esa fortaleza que nuestros ancestros nos sembró, seguir trabajando en eso, aceptar Sí. quiénes somos, ¿no? Y todas esas herramientas en realidad de PNL, de hipnosis, ¿cómo aplicas el hipnosis, Rocío, contigo? Bueno, para serte sincera, yo no me he aplicado la autohipnosis. Pienso hacerme ahora una autohipnosis, que no es muy fácil, sino que eh, a veces uno no puede ver, o sea, uno mismo no se puede ver.
O sea, yo Exacto. hago a otras personas, hay otras personas, y como que veo más allá. O sea, ellos me dicen su tema y yo puedo ver más allá. O sea, yo no sé cómo hago, pero salen, de cada sesión salen felices, ¿no? Entonces, ahorita mismo yo estoy buscando a alguien que me ayude a mí, porque yo siento que, o sea, quiero hacer regresiones yo misma. Yo hago regresiones a otras personas, pero yo misma no sé, no creo que No se puede, podría, ¿no? no se puede. Puedo Claro, hacer de repente mis afirmaciones, ¿no? Esas cosas, pero no hacerme yo misma una regresión a otra vida. De repente me quedo por ahí. entonces ¿Quién me vamos a levanta? ¿Quién me empodera? ¿No? Porque, o sea, en una regresión, tú vas a momentos clave que han originado de repente el problema que tienes ahora. ¿Ya? Para eso sirven las regresiones, para encontrar el origen, estar que puedes ahí. encontrarlo de repente en tu vida de niño, de repente en la vida intrauterina, ¿no? O en otra vida, ¿ya? Eh, pero ¿qué pasa? Que en ese momento de repente te encuentras algo trágico y puedes llorar, ¿no? Todavía no me ha tocado personas que lloren en sesión, pero puede llorar, puede entrar en un estado triste, ¿no? Pero lo que yo hago después de ello es guiarles a un lugar seguro, ¿no? Y empoderarlos y salen felices, ¿no? Entonces, ese recuerdo que han tenido, ¿no? Que yo digo que es un recuerdo del alma, Ujú. ese recuerdo sirve como una lección. O sea, no es para que estén dentro de ese estado, sino que sirve como una lección y ya lo ven de otra manera. Sí, totalmente. Están llamando. Totalmente, totalmente. Mira, algo que tú mencionas es totalmente cierto, ¿no? Nosotras como especialistas y como coach necesitamos una persona que nosotros nos coachee. O sea, imagínate, los más grandes expertos tienen mentores, tienen otras personas que los ayuda a poder ser mejor todavía en lo que hacen. Entonces no te preocupes, Rosy, me gustaría poder de repente ayudarte con eso y hacemos como que yo te hago el autohipnosis a Genial. ti porque es un proceso muy importante. Yo lo hago muchas veces cuando estamos en Zoom, cuando estamos, ¿no?, dentro del círculo de poder, y mi papá, te cuento, mi papá a veces no entiende esas cosas y él me escucha y no entiende. Entonces le digo, papá, cuando entramos en ese proceso, le digo, de hipnosis y le explico, ¿no? En mis palabras le explico, o para que él me pueda entender. Le digo, es algo tan delicado porque entramos a un estado muy profundo de la mente para poder revertir todo eso lo que la persona está sintiendo. Entonces, no podemos interrumpir, no podemos hacer bulla, no podemos hacer absolutamente nada porque tenemos que respetar ese espacio. Y mi papá me mira y me dice cómo, o sea, él no entiende muchas cosas de las que yo hago y me mira, ¿no? Pero cuando yo le digo, antes de repente me molestaba. Hay un live que yo lo he dejado aquí abajo, que lo subí hice esto hace unos meses, pero lo dejé porque es parte, es como para recordarme a mí cómo he podido yo controlar mis emociones de tal manera que pueda voltear la tortilla. Ya no me molesta de repente, antes mi papá decía cualquier cosa y activaba mi niña herida y yo me echaba, Rosy, como una niña literalmente a mi cama, me tapaba de pies a cabeza todo el día, no salía para nada de mi habitación y me sentía dolida, me sentía fatal, decía, ¿cómo es posible? Las palabras, como dices, las palabras muchas veces hieren más que un latigazo. Pero cuando tú tienes ya el autoconocimiento y tienes el autocontrol de poder dominar esto, entonces tú dices, o sea, tranquila, ¿no? Yo una de las técnicas que utilizo es que es el abrazo mariposa y empiezo a abrazar a mi niña, y le digo, tranquila, no pasa nada, yo estoy aquí, Jessica la adulta, para poder ayudarte, ¿no? Y empiezo a conversar con mi niña con este abrazo, ¿no? Cuando Genial. siento miedo, cuando siento ansiedad, ¿no? Entonces, explicarle a mi papá de que él también aprende a respetar los espacios, porque claro, como la casa es grande, él entra, sale y por ahí que se puede cruzar y yo estoy en un momento de hipnosis con la comunidad, imagínate, imagínate.
Por eso que es importante poder comunicar qué es lo que está sucediendo. Y qué bonito, Rosy, qué bonito de verdad que tú hayas encontrado estas herramientas para tu vida, para que tú te puedas ayudar y ayudar a muchas más personas todavía a superar esos procesos que tú tuviste. Sí, Porque el propósito ese de es mi nuevo esto, propósito de vida. Bueno, mi propósito antes era empoderar a las mujeres, hacer que se vean y se sientan hermosas, ¿no? Como diseñadora de modas, yo incluso no solamente hacía un traje de gala, sino también ese traje servía para terminar de rediseñar su cuerpo. Yo me sentía una arquitecta del cuerpo porque yo te sacaba cintura, te levantaba el busto, te sacaba cadera, te armaba, ¿ya? Rosy, Ese era mi ¿todavía propósito. coses? ¿Todavía coses? Estoy todavía en un momento de pausa porque estoy muy enfocada en mi emprendimiento como coach, programadora neurolingüística y hipnoterapeuta. Entonces estoy enfocada más que nada en esto, ¿no? Más adelante de repente retome, porque es una pasión dormida que he tenido, este, pero como te digo, mi nuevo propósito es ya no solamente ver a las mujeres, sino hombres y mujeres que salgan de ese lugar donde yo he estado, de ese lugar oscuro que se llama depresión, y empoderarlos. Porque yo me he seguido capacitando, he estudiado el Master Business Coaching, el Master Coaching Ejecutivo, Master Coaching Tanatológico y Master Neurocoaching. Entonces, mi meta ahora es empoderarlos como personas para que sean una mejor sociedad, ¿no? Para el mundo entero, porque uno tiene que salir cuando lo necesita. Y también en su desarrollo profesional, ¿no? Ya sea que se mantengan en su trabajo donde están porque son felices ahí, o que crean su propio emprendimiento. Entonces, con el Master Coaching, Master Business Coaching, esto les puedo ayudar a dar los pasos que se deben de dar para emprender, ¿no? Como el planeamiento de negocio, con un poco del branding, todo esto que se necesita en realidad, ¿no? No solamente es ofrecer el producto o el servicio, ¿no? Sino que hay muchas cositas detrás, ¿no? Todas esas estrategias. Bonito, Que tú Rosy. debes saber muy bien de este tema, porque yo veo que tú estás muy experimentada en todo lo que es esta ayuda de emprendimiento. Sí, sí, es como tú dices, ese propósito que Dios puso en nuestro corazón va muchísimo más allá de lo que nosotras mismas podemos pensar. Mira, te cuento algo. Yo este año decidí trabajar de la mano. Yo tengo libros de cabecera. Piense yo a ser rico, por ejemplo, es uno de ellos, que es mi libro de cabecera de hace aproximadamente 8 años. Pero este año dije, yo voy a trabajar con la Biblia, también con estos libros de cabecera, y con todo conocimiento y cómo es lo que yo voy aprendiendo, lo voy a ir a investigar en la Biblia porque eso tiene que tener algo acá. Y efectivamente, todo, absolutamente todo está en la Biblia. Y hay un propósito ahí mucho más grande. Por ejemplo, nuestra función y nuestra tarea como seres humanos es poder crear un mundo de paz, de armonía, empezar a crear nuestra riqueza. Mucha gente duda de esto. Y Rosy, para terminar, me gustaría invitarte a que te unas. Yo estoy formando un círculo de poder maravilloso de mujeres de negocio que se llama Woman Business Loaded. Son mujeres profesionales, mujeres visionarias, mujeres de negocio dejando las huellas del éxito en el mundo. Esto gracias a la tecnología no solamente va a ser a nivel local o a nivel nacional, sino que quiero hacer de eso un movimiento tan grande, tan fuerte y tan poderoso para poder ayudarnos a sostenernos todas. Mira, yo cuando empecé todo esto, yo no, yo no encontré la ayuda en mi país, no encontré la ayuda en mucho tiempo. Como tú dices, yo también estaba buscando de repente la ayuda en la de Muna, ¿no? Que me fueran a ayudar, pero hay mucha gente que desconoce muchos temas. Entonces, esa información que nosotros tenemos es importante poder compartirla, porque ahí es donde nosotros hacemos de repente ese aporte a la humanidad. Podemos dejar ese granito, ¿verdad?, de amor en la humanidad para poder mejorar, porque yo estoy convencida de que sí.
sí sí es posible tener un mejor estilo de vida, es posible ser feliz, es posible poder sentirme una mujer plena, una mujer llena de vida, una mujer radiante, es posible poder hacer ese cambio y esa transformación en mí y donde los demás digan, oye, yo quiero eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Y sí es posible, Rocío, Basta sí con es la posible, voluntad. El primer paso para todo yo creo que es la voluntad, totalmente. porque de nada sirve que alguien diga, no, tú tienes que hacer esto. Si la persona no tiene voluntad, no se puede ayudar. Entonces, Exacto, el primer paso es tener la voluntad, ¿no? Decir, totalmente. yo me levanto, yo de aquí salgo y como cohete para arriba, ¿no? Entonces, y todo viene, cuando uno ya decide, todo viene, así tú no lo busques. Vienen oportunidades, gente se te presenta, te rodeas de gente que necesitas conocer. Así es, Dios te los pone adelante, o sea, de repente siempre han estado ahí, pero como tú no sales, como tú estás encerrada en tus cuatro paredes y con esto de acá que se llama depresión, que tú no ves nada, entonces te ciegas. O sea, tú puedes tener la solución, ¿no? Aquí en la nariz, y tú no ves nada, porque estás en Claro, porque un estás con mundo los ojos oscuro. vendados. Estás en un mundo tan oscuro que solamente ves tu yo al pasado. O sea, te la pasas viviendo en el pasado. ¿Por qué a mí? Si yo soy buena, si yo no le hice nada a nadie, y tú solita te lamentas de todo, ¿por qué te ha pasado a ti? Tú no lo mereces y tanta cosa, pero cuando tú ya tomas la decisión de que dices, no, ahora voy a vivir mi presente y sin pensar tampoco mucho en el futuro, ¿no? Pero yo qué Claro, voy a hacer eso si yo no estoy preparada para tal cosa, lo yo voy a dices. necesitar tanto dinero, ¿de dónde voy a sacar? ¿Cómo va a venir? Pero si esto que el otro, entonces tampoco hay que vivir el futuro, sino hay que vivir el presente, qué pasos puedo dar para llegar a tal, y poco a poco, es paso a paso, ¿no? Entonces, Oye, yo a mí que me gusta estudiar, claro, y que me meto en todos los cursos posibles. está buenísimo. Está buenísimo porque eso te va a ayudar a poder organizarte, a poder definir cuál va a ser tu ruta para que tú puedas llegar al éxito donde quieres, ¿no? O sea, qué cosa es lo que tú realmente quieres y eso te va a dar a ti mucha claridad en lo que tú quieras hacer más adelante. Te voy a Así que, contar un secreto. Yo siento que todas estas cosas que estoy estudiando, por ejemplo, ahora, esto están viniendo a mí no solamente por mí, sino para que yo pueda ayudar mejor a otras personas. Porque cuando yo oro, ¿ya? O sea, yo tengo un momento muy íntimo, te voy a ser sincera, cuando yo me baño, me bendigo, ¿no? Yo me bendigo con el agua. Y yo le digo, le pido a Dios, primero le agradezco, ¿no? Le agradezco por las bendiciones, por mis células cada vez llenas de energía, bendición, amor, armonía, salud, por mi salud física, mental, emocional, espiritual, ¿no? Y también le agradezco por hacer de mí una herramienta del amor de Dios. Entonces, como le pido y le doy gracias por hacer de mí una herramienta del amor de Dios, me da más herramientas a mí para usarlas como arma, para estar mejor forjada como soldado de Cristo, ¿no? Me voy empoderada a la batalla contra el mal para empoderar a la gente que vayan bien y que viva mejor. Rosy, encontraste el secreto. Encontraste ese es el secreto, o sea, ese tesoro que la gente tanto busca allá afuera, eso que la gente tanto se mata y tanto se frustra por no alcanzar, lo encontraste, porque es ahí donde empieza todo, es ahí donde empieza toda la transformación de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, oye, yo no quiero quedarme con esto, no, yo no quiero quedarme con esto, porque si a mí me ayudó algo a poder superar esta depresión, a poder superar esta pérdida, yo quiero compartir esto con alguien más para que pueda superar y salir de eso mucho más rápido. Ya las personas, como yo les digo a la gente de la comunidad, ya no tienen que esperar 10 años para que ustedes pasen 10 años más y convertirse en quien quiere ser. Hoy en este momento presente donde estamos, tenemos las herramientas, tenemos absolutamente todo para poder hacer cosas grandes. Ya no esperar, hacerlo hoy. Y como tú dices, yo le pido a Dios y Dios es el que me da, efectivamente, todas las herramientas que nosotras podamos
tener en nuestra vida y todas las personas que llegan a nuestra vida, los estudios que llegan a nuestra vida, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de negocio que llegan a nuestra vida, es porque Dios está trabajando en eso para poder hacernos mejor personas y poder ser esos soldados que realmente Él necesita aquí. Él necesita aquí en la tierra personas fuertes, personas realmente determinadas para poder seguir ayudando, ¿no? En esa misión tan importante. No basta ya de quedarnos en esa depresión, de verdad, basta ya de decir, depende del presidente, depende de mi país, depende de la situación, no. Tomar la responsabilidad en nuestras manos. Mira, todo lo que ha sucedido en los últimos días, te lo juro que yo también entré como que lo que pasó ayer, mi hijo sale y me dice, mamá, no sabes lo que pasó. Yo le digo, ¿qué ha pasado, mi amor? Y me dice, nuevamente pasó un fraude electoral, ¿no? Y, y yo dije, no puede ser, ¿no? O sea, en ese momento como que me empecé a sentir también con esa un remolino de sensaciones, pero yo dije, no, porque es que tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos y empezar a trabajar con mayor impulso, con mayor seguridad, para realmente transformar todo esto positivo y ayudar a más personas. Así es. Definitivamente, a veces uno quiere cambiar al mundo, uno quiere cambiar a la gente que está a tu alrededor, ¿no? Pero creo que debe, todo comienza por uno mismo, ¿no? A veces dicen, hay un dicho que dice, si quieres cambiar tal situación en tu sociedad, primero cambia tú. Y es muy Exacto. cierto. Mi Rosy hermosa, yo de verdad te doy muchísimas gracias por este tiempo Gracias. maravilloso. Gracias a ti por aceptar este compartir, poder aceptar este live, de verdad, estoy muy agradecida contigo y esperar también volver a tenerte en una segunda oportunidad, volver a hacer cosas de repente juntas, Qué el lindo. propósito es grande y hacer de este movimiento algo realmente grande a nivel global para poder llegar a más personas y decirle que sí es posible poder tener una transformación en nuestra vida y empezar a manifestar nuestros sueños, empezar a ver logrado cada uno de nuestros sueños. Es posible, estamos en el mejor tiempo de nuestra vida. Hola, mi bella, acá dice Anita Barriga, ¿cómo estás, mi hermosa? Bonita. Esto, quería, Feliz. quería aprovechar para la oportunidad para hacer una invitación. Voy a hacer mi workshop el día 7 de agosto para recuperar la autoestima, ¿ya? Y reconstruir su vida con paz y alegría. Perfecto. Por favor, también sígala a Rocío a través de sus redes sociales, denle ahí seguir. Ya saben, ella va a tener un workshop este 7 de agosto. Es correcto. Este 7 de agosto, escríbanle directamente, pídanle la información, de qué es lo que se va a tratar. Estoy segurísima que va a ser un tiempo de bendición para muchas más personas y poder seguir trabajando en esto. Dice, saludos hermosas. Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi bella Jessica? ¿Qué tal? Buenas noches. Jessica también es especialista. Ella es una, así, especialista, mucho tiene que ver con la energía, es holística, coach holística. Así que vamos a invitar también. Gracias, Jessica, por estar acá. Gracias, Anita. Gracias, Anita, tremenda coach también. Y necesitamos tomar fuerza de esto, unirnos todas y gracias a la tecnología, porque no solamente esto es a nivel local o a nivel nacional, sino que hacer de eso un movimiento grande y empezar a hacer esta masa muchísimo más grande para poder impactar a más familias. Algo que aprendí de mi amiga Kinki Yosaki, le digo amiga porque me empecé a relacionar con ella, me empecé a asociar con ella día a día a través de su libro, Mujer Millonaria, y es que ella Sí, muy dice, bueno. educa a un hombre. ¿Lo has leído? Sí, sí, yo tengo de Padre Rico, Padre Pobre y Mujer Millonaria. Sí, Son genial. libros maravillosos. Ahí dice Kinki Yosaki, educa a un varón y educarás al mejor ser humano. Pero si educas a una mujer, educarás a toda una familia. Y esa es nuestra tarea. Yo entendí ahí que el propósito y nuestra función como mujeres es
muy, muy importante, porque podemos impactar positivamente no solamente la vida de una persona, sino que la vida de todas las personas que rodean a esa persona. Así que más que feliz y agradecida nuevamente contigo, invitarlas también a Jessica, Anita, al próximo live que vamos a tener. Así, totalmente cierto, dice Anita, ¿no? Esa frase de King Kiyosaki, las mujeres somos maravillosas, totalmente. Somos maravillosas y el primer libro que llegó a mis manos de Mujer Millonaria me hizo consciente de muchas cosas y es lo que aplico yo en la comunidad, es lo que aplico yo en todo lo que transmito, de que realmente sí se puede. Así que se Algo que puede lograr. me gustó mucho de esa pareja de Robert Kiyosaki con Kim, es que ellos cuando empezaron el enamoramiento, se podría decir, pusieron esto sobre la mesa, sus propósitos, y coincidieron que, bueno, eso me parece genial porque una pareja en sí es una sociedad, ¿no? Totalmente. Entonces ellos estuvieron de acuerdo y se asociaron tan bien, o sea, es una pareja perfecta para mí, ¿no? No es solamente la pareja que comparte su amor, sino también su propósito, es ideal. Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿verdad? Grandes expertos en quien nosotros nos apalancamos para poder seguir impulsando nuestro emprendimiento, nuestra pasión, nuestro propósito. Así que muchísimas gracias. Nos dice acá, a ver, acá hay un mensaje, voy a leer. Dice, Jan, dice, me da mucho gusto verte así, hermanita, empoderada con las ganas de ayudar. Jan, ¿Jan es su hermana? Johanna, Johanna. Dice, qué lindo, me da muchísimo gusto verte así, hermanita, empoderada, con todas las ganas de ayudar a muchas personas que pasamos por muchas situaciones que se presentan en nuestras vidas. Te juro mucho éxito y bendiciones. ¡Ay, qué lindo! Un beso para ti, gracias, Johanita. hermosa. Qué lindo mensaje, ¿verdad? Poderosísimo, Ella también poderosísimo. es una mujer muy resiliente, muy admirada por mí, porque ella también ha estado con la depresión, pues todos hemos estado en depresión, pero a ella le chocó porque ella está lejos, no está en Perú. Entonces ella así la tumbó a la cama, ¿no? O sea, ha sido muy fuerte el no poder estar a su lado, siquiera para darle un abrazo, Claro. Es ¿no? más difícil cuando nos encontramos fuera y no tenemos a la familia en ese momento. No tenemos a la familia, o sea, ¿con quién, no? ¿A quién le doy ese abrazo? ¿Con quién lloro? Lo único que tengo que hacer es llorar con mi almohada. Es por eso que cuando yo escucho a nuestros hermanos de Latinoamérica que pasan situaciones, yo le he pasado en algún momento de mi vida. Cuando he salido al extranjero, he pasado tantas situaciones que yo digo, solamente una persona que puede vivir y experimentar esto puede tener la empatía para poder entender a la otra persona lo que está pasando. Por más Así cosas que es. se digan, por más cosas que se vea, yo estoy de verdad, y lo digo aquí, porque hay gente de Colombia, hay gente de Venezuela también, dice Ana Barriga, tienen coaches en este live, todas son especialistas, siempre en modo de crecimiento, totalmente. Sandrita, ¿cómo estás, mi bella? Totalmente, porque como decía Rosy, necesitamos estar en esta energía, necesitamos poder apalancarnos, algo que yo aprendí clarísimo y siempre lo mencionamos y siempre lo mencionan incluso mis mentores, es el sistema de apalancamiento. ¿Cómo me apalanco yo para poder impulsarme a ser mejor, a ser de lo que yo quiero algo mucho más grande? Entonces, es la única manera de poder impactar, es la única manera de poder ayudar a más personas. Entonces, Ujú. Y qué hay bueno, algo también muchísimas muy gracias. bonito, o sea, dentro de la sinergia que hay, cuando uno ayuda a otro, no te das cuenta, pero tú mismo te estás ayudando, porque, o sea, si tú eres bendición en la vida de otro ser humano, una bendición más grande llega a ti. O sea, es como que Dios te premia por haber sido, como, repito, una herramienta del amor de Dios. Entonces, cuando uno ayuda a otro, es doblemente ayudado y no por esa misma persona, sino vienen
otras personas, y entonces se convierte todo esto en una sinergia grande. Dios me rodea siempre de gente buena, Amén. seguramente es porque es lo que yo vibro, ¿no? Y Claro, siempre le agradezco eso a Dios, o sea, uno tiene que agradecer todo a Dios. Este, yo a veces escucho malas noticias y digo, pero ¿por qué a esa gente le pasa tanta cosa mala? Y me doy cuenta que también sus costumbres no son muy buenas, pues. Entonces, Dios nos rodea de gente buena a la gente es buena. maravillosa. Totalmente, totalmente. Como tú dices, ¿no? A veces escucho comentarios y dice, ay, pero están haciendo, y la gente se enfoca en lo negativo. Pero yo cuando les comparto, mira, yo tengo muchísimos hermanos venezolanos que son muy amigos y amigas mías, que yo quiero muchísimo, de verdad, los llevo en mi corazón. Y cada venezolano que yo conozco es un éxito. Nuestra querida diosa Ruth Ruth, es un éxito tremendo donde estén. Cuando yo me doy cuenta, ¿en qué parte estás? Estoy en Estados Unidos, estoy en Argentina, están en el mundo, me los encuentro acá en Perú, pero son un éxito en lo que están haciendo. Para mí es gente de mucha admiración, mucho respeto, porque ellos me enseñan a poder seguir con mayor fuerza lo que yo estoy haciendo. Ellos me dicen, oye Jessica, o sea, yo tuve que salir de mi país, yo tuve que dejar mi familia, yo tuve que dejar a mis hijos, yo tuve que dejar a mis padres para poder estar aquí y hacer algo y ser de bendición para ellos. Entonces, imagínate todo lo que ellos tuvieron que hacer y nosotros estando en casa, ¿cómo no hacer algo muchísimo más grande? claro. Y déjame decirte que también esto de la migración es un tipo de duelo. Entonces ahí también hay mucha herida. Sí, sí, y todo eso tiene mucho que ver con la raíz, ¿verdad? Con la Ujú. raíz. Muchísimas gracias, Rosy, por estar aquí. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Jessica. Gracias, Sandrita. Gracias, mi querida Ana Barriga. Súper. Nos vemos próximamente. Gracias El a ti día, también. el 30, mañana 30, es Mañana 30. el Día de Acción de Gracias aquí en Lima. Yo les voy a dejar la invitación por acá, pero mañana es el Día de Acción de Gracias para poder ir a compartir ese momento con nuestra familia, con las personas que amamos. Ya les voy a dejar la invitación acá, también está totalmente abierta, va a ser un evento hermoso, gratuito, para poder nosotros celebrar y dar gracias a la vida, a Dios, de todo lo que nosotros estamos Qué bonito. viviendo. Muchas gracias. Gracias, mi Rosy. Un super beso para todas. Las quiero Beso muchísimo. Ya gigante. nos vemos en la Bendecida próxima. noche. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Chao. Vamos a, a ver, a ver. Bendecida noche. Por algo será.